¿Alguna vez has sentido que el dinero puede comprar todo, incluso el derecho de hacer daño? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia sobre un caballo. Es una historia sobre orgullo, crueldad y una redención que nadie vio venir. Un joven rico, acostumbrado a tenerlo todo, toma una decisión tan cruel que deja a todos sin aliento. Amarra a un caballo y lo lanza al mar, en una zona infestada de tiburones. Sí, leíste bien, y lo peor, lo hizo por diversión. Pero lo que sucede después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre justicia, empatía y segundas oportunidades. Esta historia te va a doler, pero también te va a transformar. Porque a veces los héroes no llevan capa, a veces visten botas gastadas y tienen las manos llenas de tierra, como Luis, el humilde cuidador que arriesgó su vida para salvarla de un animal que muchos habrían dejado morir. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sacudir el alma y puede que también te cambie la forma de ver la vida. Comenzamos. Era de esas tardes donde el calor parece derretir hasta los pensamientos. El sol caía sin piedad sobre las colinas doradas de Puerto Díaz, un pequeño pueblo costero al sur de Sonora, donde el mar azul se mezclaba con el cielo hasta desaparecer en el horizonte. En lo alto de una colina, rodeado de eucaliptos y tamarindos, el rancho, el cielo de los vientos, parecía un refugio en medio de tanta sequía. El sonido suave de los relinchos se combinaba con el susurro de las hojas y el olor a heno fresco llenaba el aire como un abrazo de hogar. Luis Arriaga, el cuidador más antiguo del rancho, caminaba con pasos firmes pero tranquilos entre las caballerizas. Tenía 42 años, piel morena curtida por el sol, ojos color miel que siempre parecían estar atentos a todo, y cabello lacio, oscuro, amarrado en una coleta baja. Alto, de hombros anchos, su manera serena escondía la fuerza de quien ha pasado la vida entera trabajando con animales. Llevaba una camisa de lino abierta en el pecho, cubierta con un chaleco de lona desgastado y botas llenas de polvo seco. No era un hombre de muchas palabras, pero cada gesto suyo era un poema silencioso de cuidado y respeto. Aquella tarde, Luis limpiaba la caballeriza donde, días atrás, había sido colocado Bravío, un caballo andaluz de pura sangre, blanco como la espuma del mar, con crin plateada y ojos oscuros, profundos. El caballo aún no confiaba en nadie, apenas comía, apenas dormía, pero Luis lo sabía. Los ojos de un caballo nunca mienten, y en los de Bravío había miedo, pero también una fuerza que aún no se mostraba. Del otro lado del rancho, el ruido de unas llantas sobre la terracería interrumpió la calma. Una camioneta importada, negra y reluciente, se acercaba levantando polvo, como si tuviera prisa por escapar del lugar. De ella bajó Tomás del Valle, de 21 años, alto, con el cabello rubio y ondulado, ojos verdes fríos y un rostro marcado por una belleza arrogante, como si supiera que podía tener lo que quisiera sin pedirlo. Vestía un pantalón blanco, camisa azul de lino bien planchada y unos tenis de diseñador, totalmente fuera de lugar ahí. Caminaba con pasos largos, apresurados, casi irrespetuosos con el ambiente. Luis limpiaba la silla de montar cuando escuchó los pasos rápidos detrás de él. No necesitó voltear para saber quién era. Y este lugar todavía sigue igual de polvoso que siempre, soltó Tomás con una sonrisa sarcástica, mirando alrededor con cierto desdén. Luis se giró despacio, encontrando su mirada con serenidad. El polvo no molesta a quien sabe dónde pisa. Tomás sonrió de lado, como quien decide ignorar una provocación. Caminó hasta la cerca donde Bravío, aún desconfiado, observaba desde lejos. ¿Ese es el caballo nuevo? ¿El famoso Bravío?, preguntó apoyando las manos en la madera. No le gusta que lo vean así, respondió Luis con calma.
ni que lo juzguen por lo que todavía no ha mostrado. Tomás lo ignoró. Sus ojos no se despegaban del animal. Y lo que Luis vio en su mirada era peligroso, un brillo que no era de admiración, era de deseo de posesión, como quien mira un trofeo. «Se ve caro», murmuró Tomás. «Como para llevarlo a un evento, ¿no?» Luis respiró hondo, afirmando los pies en la tierra. «Es un ser vivo, no un adorno de salón». Tomás giró el rostro y sonrió con desprecio. «Todo lo vivo se puede comprar, Arriaga. Solo es cuestión de precio». Luis bajó la mirada un instante, apretando la cuerda que tenía entre las manos. Por dentro algo se revolvía, y no era miedo, era esa sensación en el pecho que avisa que algo está por romperse, y el destino ya galopaba hacia ellos. Nada volvería a ser igual. Era temprano por la mañana, y la neblina del mar aún abrazaba las colinas de Puerto Díaz como un suspiro lento. Los primeros rayos del sol rompían entre los árboles, pintando de oro las cercas del rancho, el cielo de los vientos. Luis, como siempre, ya estaba ahí desde antes que el día despertara. Caminaba en silencio con un balde de avena en una mano y un trapo colgado al hombro. El aire olía a sal, pasto húmedo y cuero viejo. Dentro de una de las caballerizas del fondo, el ambiente era distinto, no por el lugar, sino por lo que había adentro. Bravío, el caballo nuevo, un pura sangre andaluz, de porte imponente, pelaje blanco como espuma de mar y una crin que parecía moverse sola con el viento. Tenía ojos grandes, negros y profundos, como si escondieran historias que nadie había escuchado. Luis se acercó despacio, sin decir una sola palabra. Solo dejó que el caballo lo oliera. Bravío retrocedió unos pasos, tenso, como si el miedo aún viviera dentro de su cuerpo. No tenía heridas visibles, pero Luis sabía dónde mirar. Lo vio en su mirada, en la manera en que temblaba cada vez que alguien alzaba la voz. «Tranquilo, compañero, aquí nadie te va a hacer daño», susurró Luis, dejando el balde cerca de la puerta. Bravío no tocó la avena, solo lo observó, como si no supiera si confiar o salir corriendo. «Ya tendremos tiempo, tú y yo», añadió Luis mientras se giraba para salir. Fue entonces cuando el chirrido de unas llantas sobre la tierra quebró la tranquilidad de la mañana. Era Tomás bajando la colina en su cuatrimoto último modelo, como si le perteneciera el mundo. Venía solo esta vez, sin música, sin amigos, pero con la misma sonrisa torcida que siempre traía. Saltó del vehículo con un brinco ágil. Sus tenis blancos tocaron el suelo mojado por el rocío y al instante quiso sacudirlos. «¿Dónde está el nuevo?», preguntó sin saludar. Luis no respondió. Caminó hasta el corral de Bravío, abrió la puerta con calma y se hizo a un lado. Tomás se aproximó. Curioso, al ver al caballo silbó. «Vaya, no esperaba esto». «Es más que bonito», dijo Luis sin despegar la vista del caballo. «Tiene alma». Tomás soltó una risa leve. «Alma. Eso dicen también de los autos de colección». Bravío levantó la cabeza. Fijó su mirada en Tomás. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Luis sintió que el tiempo se detenía. El caballo entrecerró los ojos y su cuerpo entero se tensó. «¿Cómo se llama?», preguntó Tomás, sin quitar la vista del animal. «Bravío», respondió Luis. «Llegó hace una semana. Lo rescataron de un criadero donde lo tenían encerrado, sin luz ni cuidado. Lo dejaron olvidado, como si no valiera nada». «Pues ahora vale mucho», comentó Tomás, dando un paso más hacia el corral. El caballo se agitó, pateando el suelo ligeramente. Luis extendió el brazo con rapidez. «No te acerques más. Todavía no confía. Y si lo forzas, podría lastimarte». «¿Lastimarme?», repitió Tomás,
alzando una ceja. ¿Crees que me da miedo un caballo? Luis lo miró con la calma de quien ya ha visto demasiado. No se trata de miedo, se trata de respeto. El silencio que siguió fue denso. Solo se oían las olas del mar a lo lejos y la respiración tensa de bravío. Tomás retrocedió un paso, no por miedo, por orgullo. Se giró como si ya no le importara, pero antes de irse, lanzó una última mirada al caballo. «Voy a montarlo, ya verás». Luis no respondió. Solo acarició el cuello del caballo que aún temblaba. «No lo sabes, chamaco, pero este caballo vino a cambiarlo todo». Esa mañana en Puerto Díaz tenía un aire distinto. El cielo, normalmente despejado, estaba cubierto por nubes gruesas y pesadas, como si algo estuviera por suceder. El viento soplaba bajo, pero constante, levantando el polvo fino de los caminos. En el rancho, el cielo de los vientos, hasta los caballos estaban inquietos. Relinchaban más de lo habitual, se movían de un lado a otro como si pudieran presentir lo que venía. Luis caminaba con su rutina habitual, cargando una cubeta con agua fresca y unas zanahorias para los caballos. Abrió la puerta del establo con calma, como siempre hacía, esperando encontrar todo en orden, pero lo que vio le hizo soltar la cubeta al suelo. Tomás estaba dentro del corral de bravío, forcejeando para ponerle la silla de montar. El caballo pateaba, giraba, respiraba agitado. Tenía los ojos completamente abiertos, llenos de miedo. Su cuerpo entero se tensaba con cada tirón brusco. Tomás, con la camisa medio salida del pantalón y el rostro rojo de frustración, tiraba de las riendas como si intentara domar un objeto. «Quédate quieto, animal terco», gritó apretando los dientes. Luis dio un paso al frente. «Suéltalo», gritó con una voz que pocas veces usaba, una voz que no admitía discusión. Tomás giró con el ceño fruncido. «No te metas, es mi caballo». Luis cruzó el corral sin miedo, con el cuerpo firme, y se paró entre él y Bravío, levantando la mano con calma para tranquilizar al animal. «Todavía no es tuyo, y aunque lo fuera, no tienes derecho a tratarlo así». Bravío estaba sudando, su pecho subía y bajaba a toda velocidad. Al ver a Luis, bajó apenas la cabeza, como si supiera que estaba a salvo. Tomás apretó los puños, molesto. «Estoy cansado de esperar. Pagué por este caballo y lo único que hace es temblar. Quiero resultados». Luis giró despacio, enfrentándolo. «Lo que compraste fue su cuerpo. Su confianza no está en venta, y si se la quitas a la fuerza, jamás la vas a recuperar». El silencio fue inmediato. Solo se escuchaba la respiración agitada de Bravío y el tambor del viento golpeando el tejado del establo. Tomás lo miró con rabia, pero también con algo más: vergüenza. «Siempre ha sido igual», murmuró. «Un empleado que se cree sabio por limpiar excremento». Luis dio un paso al frente sin levantar la voz, pero con una firmeza que cortaba el aire. «¿Y tú, un niño con dinero que confunde respeto con control?» Tomás retrocedió, molesto. Salió del establo empujando la puerta de madera con fuerza. No dijo nada más, pero algo en su expresión había cambiado. Luis se quedó al lado de Bravío, acariciando su crin empapada de sudor. «Perdóname, amigo, no voy a dejar que te haga daño». Y mientras la primera gota de lluvia caía sobre el techo de lámina, el rancho entero pareció contener el aliento, porque a veces el verdadero conflicto no empieza con un grito, sino con un silencio que ya no se puede ignorar. Era sábado por la noche y la brisa del mar llegaba tibia desde la costa de Puerto Díaz, cargando consigo ese olor a sal que se mezcla con perfume caro y música fuerte. La mansión de los del Valle, construida sobre un acantilado, brillaba como si fuera un escenario.
Luces LED iluminaban columnas de mármol, meseros iban y venían con bandejas repletas de copas de cristal, y los invitados, jóvenes ricos, influencers, herederos y figuras locales, reían con copas en alto, como si nada pudiera tocarlos. Tomás caminaba por la terraza con una copa de whisky en la mano. Era ya su tercer trago. Llevaba una camisa de lino blanco desabotonada hasta el pecho, pantalón claro y ese mismo gesto arrogante que parecía pegado a su rostro desde que tenía memoria. Por fuera estaba relajado, por dentro hervía. Desde el incidente en el establo, algo dentro de él no dejaba de retorcerse. Una mezcla de rabia, orgullo herido y sed de demostrar que seguía teniendo el control. Su mirada buscaba un objetivo y lo encontró. ¿Y ese caballo qué? Se burló un amigo levantando su copa. ¿Ya lo domaste o sigue brincando como burro salvaje? Tomás apretó la copa con fuerza. Mañana no va a temblar, dijo en voz baja. Mañana vas a ver quién manda. ¿Y eso qué significa?, preguntó Leo, uno de sus amigos de infancia, ya con la voz arrastrada por el alcohol. Tomás miró hacia el mar oscuro. Luego volteó a verlos con una sonrisa torcida. Esta noche les voy a enseñar cómo se disciplina a un animal cuando ya no sirve. Algunos se rieron, pensando que era una broma más. Nadie lo tomó en serio, pero sus ojos decían otra cosa. Cerca de la medianoche, Tomás tomó su celular y marcó. ¿Ya tienen listo el remolque? Llévenlo al muelle privado. Sí, con las patas amarradas. No quiero sorpresas. Mientras tanto, en la parte baja de la propiedad, los empleados del rancho comenzaban a preparar todo. El tráiler se movía sigiloso en la oscuridad. Bravío, con una manta ligera sobre el lomo, respiraba con dificultad. Estaba inquieto. Algo en el aire lo alteraba. Sentía peligro. Arriba, los invitados bajaban por las escaleras de piedra hacia el muelle privado, un embarcadero elegante que se extendía sobre el mar como un puente hacia la nada. Las olas golpeaban con fuerza. El cielo estaba nublado, pero nadie parecía prestarle atención al clima. Tomás descendía con paso firme, el whisky aún en la mano, su mirada fija. Cuando llegó al muelle, el remolque ya estaba estacionado. El motor del yate rugía suave, preparado. «Sáquenlo», ordenó. Los empleados bajaron la rampa y comenzaron a tirar de las cuerdas. Bravío relinchó, luchaba contra los amarres. Sus cascos resbalaban en la madera mojada del muelle. Su cuerpo entero temblaba. Tomás se acercó. Por un instante quedó frente a frente con él. Ojos verdes contra ojos negros. Orgullo contra miedo. «¿Sabes cuánto me costaste?», murmuró con la voz cargada de veneno. «¿Sabes cuánto de mi reputación perdiste hoy?». En ese instante, Luis, que había oído rumores sobre la fiesta y los movimientos extraños, llegó al portón lateral de la mansión. Al ver el remolque vacío y escuchar los relinchos a lo lejos, corrió. En el muelle, Tomás alzó la voz. «Vamos a dar un paseo». Uno de sus amigos titubeó. «Tomás, ya estuvo, ¿no? Esto ya se pasó». Pero su voz se perdió entre el viento y la música. Tomás tomó la cuerda con fuerza y con un empujón brutal hizo que el cuerpo amarrado de Bravío resbalara hacia la orilla. El caballo cayó. El sonido de su cuerpo golpeando el agua fue como un disparo. Las risas se apagaron. El mundo se detuvo. Tomás dio un paso atrás. En su rostro, por primera vez, no había risa, había vacío. Y el mar comenzó a rugir, como si también estuviera furioso. La madrugada cayó como un manto pesado sobre Puerto Díaz. El muelle privado, que horas antes estaba lleno de risas falsas y música alta, ahora era solo sombra y eco. El mar seguía golpeando fuerte, como si aún estuviera reclamando justicia. Luis temblaba de frío.
Estaba empapado, con las botas llenas de agua y el corazón latiendo tan fuerte que se sentía en la garganta. A su lado, Bravío descansaba tendido en el suelo del pequeño establo improvisado que habían armado a toda prisa junto al muelle. El caballo respiraba con dificultad, aún tiritando, pero vivo. 2 trabajadores del rancho se movían rápido. Uno traía mantas secas, el otro había llamado al veterinario local, que ya venía en camino. Luis, sin decir palabra, se arrodilló junto al caballo y le acarició el cuello con manos temblorosas pero firmes. «Te tengo, compañero. Ya no estás solo», susurró con voz quebrada. «Aguantaste como los valientes». Bravío, con el cuerpo adolorido y los ojos húmedos, apenas giró la cabeza. Sus orejas se movieron suaves, como si reconociera esa voz. Luis bajó la frente hasta apoyarla en su crin mojada. No lloró, pero sí cerró los ojos y dejó que el silencio hablara por él. Arriba, en la mansión, todo era caos. Los invitados ya se habían ido, algunos por miedo, otros por vergüenza. Tomás, en cambio, estaba sentado solo en el borde de la terraza, con la camisa pegada al cuerpo, las manos raspadas y el rostro descompuesto. Sostenía un vaso vacío, pero no recordaba hace cuánto lo tenía ahí. No decía nada, no pensaba en nada, solo escuchaba una y otra vez en su mente el sonido del cuerpo de Bravío cayendo al agua. El mismo sonido que partió algo dentro de él, aunque no lo quisiera aceptar. Fue don Sergio, su padre, quien llegó primero. Vestía un abrigo largo sobre el pijama y tenía el rostro desencajado. Al entrar al rancho, fue directo al establo. Al ver a Luis arrodillado junto al caballo cubierto con mantas, se detuvo. «¿Está vivo?», preguntó sin aliento. Luis asintió, sin apartar la vista del animal. «Sí, por poco. 1 minuto más y no lo contábamos». Don Sergio tragó saliva. Se acercó un poco. Bravío giró la cabeza y lo miró. No con odio, sino con desconfianza, con la mirada de alguien que fue traicionado por quien debía protegerlo. «¿Y mi hijo?», preguntó Sergio bajando la voz. Luis lo miró por fin. Sus ojos no tenían odio, pero sí una herida profunda. «También está vivo, pero tiene mucho que aprender sobre lo que eso significa». El silencio se apoderó del establo. En ese momento llegó el veterinario con su maletín y su linterna. Se arrodilló junto a Bravío y comenzó a revisar sus signos vitales. Luis se apartó solo un poco, pero no se fue. Se quedó cerca, siempre cerca. Porque cuando alguien salta al mar por otro ser vivo, ya no vuelve a ser el mismo. Esa noche, mientras el viento barría las últimas huellas en el muelle, Luis y Bravío compartieron algo que no se explica con palabras. Un lazo, una promesa y una nueva historia que apenas comenzaba. El sol apenas se asomaba detrás de las montañas de Puerto Díaz, pero ya no brillaba igual. La luz era pálida, tímida, como si el mismo cielo tuviera vergüenza de mirar lo que había pasado. El mar seguía inquieto y en el ambiente se sentía esa tensión que solo aparece cuando todo está por explotar. En el pequeño establo improvisado junto al muelle, Luis no se había movido en toda la noche. Seguía al lado de Bravío, acariciando con cuidado su cuello, mientras el veterinario revisaba cada una de sus heridas. El caballo respiraba más tranquilo, aunque aún temblaba por dentro. Le habían quitado las sogas, le habían dado suero y antibióticos, pero había algo que ningún medicamento podía curar de inmediato: el trauma. «Es fuerte», dijo el veterinario mientras limpiaba una de las marcas profundas en sus patas, «pero esto le va a tomar tiempo». Luis asintió en silencio. Sus ojos, aunque cansados, seguían firmes. No se permitía bajar la guardia. No todavía. A unos metros de ahí, el celular de uno de los trabajadores comenzó a vibrar sin parar. Primero una notificación, luego otra, después
Cientos. Los videos ya estaban por todas partes. La imagen de Tomás del Valle, empujando a Bravío al mar con las patas amarradas, había explotado en redes sociales. Cientos de comentarios, miles de compartidos, noticias locales, cadenas nacionales, incluso páginas de defensa animal internacionales comenzaron a difundir la historia. Hijo de empresario intenta ahogar a caballo, pura sangre. Exigen justicia por Bravío. No es un caso aislado, el maltrato animal sigue en la élite mexicana. Los hashtags se multiplicaban, la indignación crecía, y lo que Tomás había intentado esconder bajo la alfombra de su apellido, ahora ardía como fuego en internet. En la mansión, don Sergio se encontraba de pie frente a la televisión, con el control en la mano y los labios apretados. Veía una y otra vez las imágenes de su hijo empujando al caballo. Sus manos temblaban, no de miedo, de rabia, de vergüenza. Tomás estaba encerrado en su habitación, no había dormido, no había comido. Las botellas vacías tiradas por el suelo eran testigos de su noche en blanco. Revisaba compulsivamente el celular, pero nadie contestaba, ni sus amigos, ni su novia, ni siquiera los contactos de siempre, esos que lo seguían por conveniencia. Todo el mundo lo estaba dejando solo, y en esa soledad, por fin empezó a sentir algo parecido al miedo. Fue al mediodía que don Sergio bajó al rancho. Esta vez no con enojo, sino con determinación. Encontró a Luis limpiando las patas de Bravío con delicadeza, mientras el caballo comía pequeñas zanahorias directo de su mano. «Luis», dijo con voz firme, «vengo a pedirte algo». Luis se incorporó lentamente, sin dejar de acariciar a Bravío. «Escucho. Mi hijo tiene que enfrentar lo que hizo. No quiero encubrirlo. No voy a pagar abogados para limpiarle la imagen. Necesita una lección real. Y quiero que empiece aquí». Luis lo miró fijamente, no con desprecio, con esa mirada profunda de quien ha vivido de más. Si quiere cambiar, tiene que ganárselo. Aquí no lo vamos a tratar como patrón. Aquí va a empezar desde abajo. Don Sergio asintió. Es justo lo que necesita. Esa misma tarde, Tomás fue bajado del coche por su propio padre, vestido con jeans, botas de trabajo y una camiseta simple. No traía celular, no traía escolta, no traía nada, solo vergüenza. Luis lo recibió en la entrada del rancho. No le extendió la mano. No lo saludó con frialdad, pero tampoco con cercanía. Aquí no vienes a ser perdonado, vienes a aprender. Tomás bajó la mirada. Lo sé, y por primera vez, su voz no sonó arrogante, sonó humana. El viento de la tarde soplaba suave sobre los campos polvosos de Puerto Díaz, levantando pequeñas nubes de tierra que bailaban entre las hojas secas. El sol empezaba a bajar lentamente, tiñendo el cielo de naranja, como si el día quisiera terminar sin hacer ruido. En el rancho el cielo de los vientos, el ambiente estaba más callado que de costumbre. Pero no era un silencio incómodo, era ese tipo de silencio que viene después de una tormenta, cuando por fin se puede respirar. Tomás barría la entrada de los establos con una escoba vieja, sudaba. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ya tenían ampollas. La camiseta blanca que traía puesta estaba manchada de tierra y sus botas, esas que una vez fueron solo accesorio de moda, ahora estaban gastadas de verdad. Había pasado una semana desde la caída, desde que la verdad lo alcanzó, desde que ya no pudo escapar del peso de sus actos. No dormía bien, no hablaba mucho, pero cada mañana se levantaba antes del amanecer, se reportaba con Luis y trabajaba en silencio. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo notaban. Estaba cambiando. Aquel día en particular, Luis lo observaba desde lejos mientras llenaba los bebederos.
No decía nada, pero en su mirada había una mezcla extraña de desconfianza y esperanza. Más tarde, cuando el sol ya acariciaba los cerros y los caballos descansaban bajo la sombra, Tomás se sentó junto a la cerca donde estaba Bravío. Llevaba una manzana roja en la mano. La limpió contra su pantalón y la dejó en el borde del comedero sin decir palabra. Bravío, aún desconfiado, no se acercó de inmediato, solo lo miró, fijamente. Tomás bajó la cabeza. No esperaba perdón, ni siquiera una señal, pero por dentro algo se le movía. «No vengo a que me creas», dijo en voz baja. «Solo quiero que no me odies». Pasaron varios segundos y entonces Bravío dio un paso, luego otro. Olfateó la manzana y con calma la tomó entre los dientes. Tomás no sonrió. Solo lo miró con ojos llenos de algo que nunca había mostrado antes: respeto. Luis, que había presenciado todo a distancia, se acercó sin hacer ruido. Se recargó en la cerca, cruzando los brazos. «¿Va bien?» Tomás lo miró. «¿Tú crees?» Luis asintió. «El caballo no olvida, pero a veces decide darte una segunda oportunidad». Tomás respiró profundo. El aire se sentía más limpio, más real. «Quiero aprender», dijo con sinceridad. Luis le entregó un cepillo de crin y le indicó con la cabeza hacia el corral. «Pues empieza por aquí». Esa tarde, bajo el cielo dorado de Puerto Díaz, entre el polvo y los respiros de un caballo que volvió a confiar, empezó algo nuevo, algo pequeño, como una semilla, pero hasta el árbol más fuerte. Alguna vez también fue solo eso, una semilla en silencio. La mañana amaneció fresca en Puerto Díaz, con una brisa suave que movía las hojas de los eucaliptos como si el rancho entero respirara al mismo tiempo. El cielo, por fin, estaba limpio, sin nubes, sin peso. Era el tipo de día que parece traer consigo un mensaje: hoy algo va a cambiar. Tomás había llegado antes que nadie. Traía el cabello un poco alborotado, una camiseta blanca sencilla y los mismos jeans gastados que había usado los últimos días. Pero algo en su manera de caminar era distinto, más ligero, más presente. Había pasado la noche entera preparando el corral, no porque alguien se lo pidiera, sino porque él lo quería así. Quería que todo estuviera perfecto para ese momento. Había esparcido paja nueva, colocado agua fresca y hasta colgado una cuerda con pequeñas zanahorias al fondo del corral. Y entonces lo vio. Luis venía caminando desde el establo mayor, guiando a Bravío, que já se recuperaba bem. Seus pasos ainda eram cuidadosos, mas seguros, como a elegância natural que sempre teve. A crina prateada estava limpa e solta, brilhando com o sol da manhã. Tomás deu 2 passos para trás e prendeu a respiração. Luís lo notou e habló sem voltear. «Tranquilo, não vá a correr. Já não te vê como um peligro. Ahora quiere saber si puede confiar». Bravío cruzó el portón del corral y se detuvo. Miró alrededor, olfateó el aire. Luego giró la cabeza hacia Tomás. Se quedaron así, frente a frente, silencio total. Tomás tragó saliva. Sus manos temblaban, aunque las tenía ocultas en los bolsillos. Dio un paso, otro y otro más. Se detuvo a menos de 1 metro. El corazón le latía con fuerza, pero su voz salió tranquila. «Gracias por seguir aquí». Bravío parpadeó despacio. No se alejó. Tampoco relinchó, solo se acercó con calma y bajó la cabeza. Tomás cerró los ojos un instante, sintió que algo en su pecho se aflojaba, algo viejo, algo que por fin podía soltar. Fue entonces cuando el caballo sopló suave, como si reconociera su aroma, como si dijera sin palabras: «Está bien, ya entendí». Luis sonrió desde la cerca cruzando los brazos. No todos los días se ve algo así. Tomás no dijo nada.
Solo levantó la mano y con extremo cuidado acarició la frente de Bravío por primera vez. El tacto era cálido, vivo, verdadero. ¿Tú crees que ya me perdonó?, preguntó sin mirarlo. Luis lo pensó un segundo. No lo sé. Tal vez no sea perdón. Tal vez solo entendió que ya no eres el mismo. El viento sopló fuerte y el sol se abrió por completo sobre el campo. Los caballos al fondo relinchaban tranquilos. Todo estaba en paz y aunque nadie lo dijera, todos lo sabían. Ese fue el verdadero comienzo. El cielo estaba despejado sobre Puerto Díaz. La brisa de la mañana traía consigo ese aroma a campo limpio, a esperanza recién nacida. En el rancho, el cielo de los vientos, todo parecía distinto. No porque los caballos relincharan de manera diferente o porque los árboles se movieran más bonitos, sino porque la energía había cambiado y todos lo sentían. Un nuevo cartel colgaba en la entrada del establo principal, recién pintado en madera clara. Refugio Bravío, Centro de Recuperación Equina. El nombre no había sido una sugerencia. Había sido una decisión, un homenaje. Tomás caminaba por el pasillo de tierra entre los corrales, con una libreta en la mano, un lápiz detrás de la oreja y la cara ligeramente sucia de polvo. Llevaba botas de trabajo, una camiseta gris doblada hasta los codos y la espalda recta, como quien ya no se esconde de sí mismo. En uno de los corrales, Bravío pastaba tranquilo, acompañado por 2 yeguas rescatadas hace poco. Su pelaje blanco brillaba al sol y, aunque todavía tenía algunas cicatrices, ya no parecían heridas, sino medallas. Un grupo de niños con sus familias se acercaba al cerco. Venían de una visita guiada. Uno de los pequeños, de no más de 7 años, se detuvo fascinado frente a Bravío. ¿Este es el caballo que se cayó al mar?, preguntó con los ojos muy abiertos. Tomás se agachó junto a él, sonriendo. No se cayó, campeón. Lo tiraron, pero luchó por vivir. Y aquí está. El niño lo miró como si estuviera frente a un héroe. A unos metros, Luis organizaba el almacén de herramientas. Lo observaba en silencio, no por desconfianza, sino con ese orgullo silencioso que se tiene por alguien que eligió cambiar, que eligió hacerse cargo. Ese día, a mediodía, se celebró la inauguración oficial del centro. Había sillas plegables, banderines en los árboles, mesas con limonada fresca y tortas de frijoles hechas por las familias del pueblo. Don Sergio, padre de Tomás, subió primero al pequeño estrado improvisado. Con voz firme, agradeció a todos los presentes, pero sobre todo, pidió perdón, no con palabras políticas, sino con el corazón en la mano. Después, le pasó el micrófono a su hijo. Tomás se acercó al frente, respiró profundo y habló. Hace meses, era una persona que no entendía el valor de la vida, que pensaba que todo se podía comprar, incluso el respeto. Hoy estoy aquí porque un caballo, sí, un caballo, me enseñó lo que ningún humano logró, que la dignidad no se regala, se gana, que los errores no se borran, pero se pueden transformar. La gente escuchaba en silencio, nadie grababa, nadie murmuraba. Todos sentían que lo que ocurría ahí era verdadero. Este lugar no solo es un refugio para caballos maltratados, también es un lugar para personas que necesitan aprender a mirar distinto. Yo fui uno, y gracias a Bravío, hoy tengo una segunda oportunidad. En ese momento, el caballo, como si entendiera el momento, levantó la cabeza y soltó un suave relincho. Los niños rieron. Los adultos aplaudieron, y Tomás no contuvo las lágrimas. Luis se acercó poniéndole la mano en el hombro. Ahora sí, muchacho, ya eres parte de esto. Ese día, mientras el sol caía suave sobre el campo y las sombras se alargaban, Tomás se quedó solo unos minutos junto a Bravío, le acarició el cuello y murmuró:
Gracias por no rendirte y por no dejarme rendir a mí. Bravío cerró los ojos y ahí, en ese instante tranquilo, terminó una historia de dolor y comenzó una historia de amor, una historia nueva. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si tocó tu alma, aunque sea un poquito, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que tenemos para ti. Ahora dime algo. ¿Qué tipo de persona eres cuando nadie te está viendo? Si hubieras estado allí, ¿habrías saltado al mar como Luis o te habrías quedado en silencio como los demás? ¿Tienes algún bravío en tu vida? ¿Algo o alguien que necesita ser salvado? Quizá tú mismo. A veces, un solo acto de valentía puede cambiarlo todo. Así que cuéntame en los comentarios. ¿Qué aprendiste con esta historia? ¿Qué parte te hizo pensar o sentir más? Y si quieres seguir viendo historias que te inspiren a vivir con más amor, respeto y propósito, ya lo sabes. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este camino lleno de emociones reales. Nos vemos en el próximo video.